Ok, miremos la solución de este problema. Este problema pues está relacionado con el cambio de representación de un formato lingüístico a un formato algebraico, ¿no? Entonces, aquí está pues en juego es esa demostración de esa habilidad de representación de información, ¿no? Y comunicación pues de la información. Entonces voy a coger este ejercicio en particular para dar algunas pistas, digámoslo así, de cómo se tiene que hacer esa transformación. Recordemos que cada texto pues va a tener una representación diferente. Hay ciertas pistas que nos pueden ayudar, ¿no?, a hacer ese proceso de transformación de representación. ¿Listo? Entonces no se trata que tal como hago el ejercicio aquí igualito va a ser otro ejercicio, no, hay que mirar que este ejercicio tiene cosas particulares y que podemos deducir algunas generalidades, ¿no?, que sí nos pueden servir para otros ejercicios, pero hay cosas que son muy particulares de este ejercicio G, ¿no? Entonces tener en cuenta eso, vamos a jugar es con las representaciones, con el cambio de representación lingüística, es decir, esos textos que están ahí escritos, los vamos a transformar, vamos a cambiar esa representación al lenguaje algebraico. ¿Listo? Entonces voy a ser bastante insistente con esas cosas. Comenzamos entonces leyendo. Me dicen que debo escribir en lenguaje algebraico lo siguiente. La suma de la mitad de un número disminuido en 9 y un cuarto del mismo número. Bueno, ya habíamos hablado que cuando tengo un ejercicio, una lectura, una frase que es larga y no la entiendo, entonces aquí la estrategia es leer de a poquitos e ir escribiendo lo que sí comprendo. Entonces, si yo leo poquito, entonces tengo más garantía de comprender eso poquito que leí. Entonces yo leo aquí hasta aquí nomás, la suma. Yo ya sé que tengo que sumar. Entonces, si quiero sumar, si voy a representar la suma, entonces tengo que colocar un más. Pero a veces cometemos el error de escribirlo ahí, de primero. Como estamos acostumbrados a escribir el texto de izquierda a derecha, pensaríamos que así como escribo de izquierda a derecha el texto, entonces la suma va aquí de primero. Y ese es un error, porque obviamente yo tengo que comprender que cuando estoy en lenguaje algebraico o el lenguaje aritmético matemático, si me están hablando de una suma, pues yo voy a sumar son dos números. Entonces tengo que dejar un espacio, ese espacio yo lo voy a señalizar con ese cuadro aquí. Ahí se supone que va una cantidad la cual tengo que sumar con otra cantidad. Miren que yo aquí me estoy ayudando con unos cuadritos. ¿Sí? No sé qué es lo que voy a sumar todavía, pero yo sé ahorita leer suma, sí sé que tengo que sumar algo. Y como mínimo tengo que sumar dos cosas. Entonces por eso he colocado el más, lo he colocado aquí separadito del lado izquierdo de mi hoja, lo he colocado más a la derecha, ¿cierto? Y he dejado un espacio para una cantidad y la voy a sumar con otra cantidad. Entonces aquí escribiré una de las cantidades y aquí escribiré la otra cantidad. Entonces, vamos bien, ¿no? Hasta el momento ya escribí suma. Ahora voy a ver qué es lo que voy a sumar. Entonces me dicen que debo sumar la mitad de un número disminuido en 9. Esa es una de las cantidades. Y un cuarto del mismo número. Entonces yo tengo aquí esta palabra número, que no sé cuál es, no sé qué número será. Y como no sé qué número es, entonces esa es mi variable. O sea, yo utilizo una letra, ¿no? Cada vez que lea número, como números es desconocido, entonces yo sé que cuando lea número hace referencia a X. Entonces ya sé que esto que está en esta primera cajita de aquí irá en este espacio y esto que está acá irá en este otro espacio. Bueno, ¿y cómo me di cuenta que hasta aquí llegaba el primer espacio de mi cantidad? Aquí hay una clave muy importante
Señalémosla con naranja. Que hay una parte muy importante que es este I. Como habíamos dicho que eran dos cosas las que tengo que sumar, entonces esa palabra I a mí me permite diferenciar las dos cantidades que tengo que sumar. Este es como el elemento de observación que tengo yo en lo que está escrito para diferenciar una cantidad de la otra. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora ya puedo escribir lo que está aquí en este recuadro, en este espacio, y lo que está en este otro recuadro, en este otro espacio. Y obviamente van a llevar la letra X. Yo he escogido la X, ¿no? Acuérdense que se puede escoger cualquier letra, pero esa X a mí ya me suena mucho y casi siempre la utilizo. La mitad de un número. Entonces voy a escribir la mitad de un número. Pues la mitad de un número es ese número dividido entre 2. Ahí está la mitad de un número, ¿no? Me dicen que es disminuido. Disminuido es el signo menos el 9. Bueno, el número 9 va directo. Yo ya veo que la primera cantidad ya la tengo. Aquí, la mitad de un número estoy escribiendo aquí. Esos ejemplos ya los hicimos en clase, ¿cierto? Aquí está el número y quiero la mitad, entonces lo divido entre 2. Y me dicen que debo disminuirle a disminuido en 9. La mitad de un número disminuido en 9. Ahora sí voy con la otra parte, que es un cuarto del mismo número. Ese está muy sencillo. Un cuarto del mismo número. Y cuando hay un número al lado de una letra, sabemos que hay una multiplicación, ¿cierto? Bueno, pero matemáticamente yo no puedo representar esos grupos con esos cuadros. Esto es una representación, aquí esto es una representación como entre pictórica y gráfica, ¿cierto? Porque estoy utilizando unos cuadros, o sea, tiene una mezcla de todo, porque también está X, así que tiene una mezcla de álgebra, tiene una mezcla de pictórico, ¿cierto? Tiene una mezcla de gráficos, tiene un resto. Entonces tengo que utilizar símbolos matemáticos para esta representación. Esta representación la voy a transformar a algo más matemático. Entonces miren lo que hemos hecho. Esto, esto que está aquí, este enunciado lingüístico, ya lo transformé a una representación que tiene una mezcla de gráficos, de álgebra y de dibujos, ¿cierto? De cuadritos. Entonces ahora voy a pulir más mi representación. Entonces, ¿qué símbolos matemáticos me sirven para agrupar? Porque aquí los cuadritos yo los estoy utilizando para agrupar. Pues en matemáticas los símbolos de agrupación son los paréntesis, los corchetes, las llaves. Entonces, como es un primer nivel de agrupación, ¿cierto? Es un primer nivel, voy a utilizar los paréntesis. X medios menos 9 más, y aquí también, pues, ¿no? Me quedaría un cuarto de X. Esta representación ya es mucho más matemática, ¿cierto? Tiene un mejor desempeño en el uso de la matemática, de los símbolos matemáticos. Y lo más importante es que yo entiendo que esto que está escrito aquí, ¿sí? Representa una partecita de lo que está escrito acá arriba, ¿cierto? Entonces la suma, aquí está la suma, aquí está la suma, ¿no? ¿De qué? La suma de la mitad de un número disminuido en 9, aquí está, la mitad de un número disminuido en 9. Y, claro, este y me hizo darme cuenta que esto va aparte del otro número, de la otra cantidad, perdón, que voy a sumar. Un cuarto del mismo número. Mi incógnita es la X. Listo. Entonces, para tener en cuenta que en matemáticas, en el lenguaje matemático, no se escribe como en el lenguaje lingüístico, ¿no? De izquierda a derecha según van saliendo las palabras. Uno pensaría, pues, que así como es lo lingüístico, uno pensaría, bueno, la suma de la mitad de un número disminuido en 9, ¿no? Y un cuarto del mismo número. Miren que yo estoy utilizando como barrido, ¿no? De izquierda a derecha. Esto no se hace en matemáticas. Tengo que darle sentido a las operaciones, ¿no? Tengo que hacer una interpretación adecuada
de las operaciones en matemáticas. Y por eso, cuando yo encontré la suma, cuando encontré el término suma, pues escribí ese más un poquito más a la derecha y dejar ese espacio para un término que voy a sumarlo con otro término. Luego ya en la lectura me di cuenta que este es uno de los términos y acá estaba el otro término y me di cuenta de eso por este conector de la conjunción, ¿cierto? El y, ese me permite diferenciar una cantidad de la otra. Y luego ya me centré en qué, en transformar la representación de estas cantidades, ¿no? La mitad de un número, entonces número es mi incógnita, utilizo la letra X, y como es la mitad de ese número, pues va a ser X dividido entre 2, disminuido, que es menos, y ese 9, que son 9 unidades, y el otro número, ¿cuál es? Un cuarto del mismo número. Este sí estuvo facilito, ¿cierto? Muy bien, entonces espero pues que con este video, no tan monótono, porque es que me toca repetir y repetir, porque acordemos que estamos fundamentando estos procesos de cambio de representación, así que es bueno tener todas esas explicaciones, ¿no? Así sean redundantes para recordar bien cuál es el proceso que tenemos que seguir para hacer esas transformaciones. Bueno, niños, quedamos en contacto en un nuevo video.